Aquí hay curiosidades de don Porfirio Díaz. Aprovechando la celebración del centenario de la independencia, cambió el tradicional grito del 16 al 15 de septiembre para que coincidiera con su cumpleaños. Anteriormente el grito se daba al amanecer del 16. El buque alemán Ipiranga estuvo relacionado con el exilio de dos presidentes, Porfirio Díaz, a quien le sirvió de transporte en 1911, y Victoriano Huerta, quien por traficar armas en la misma nave fue exiliado en 1914. Se le apodó a don Porfirio el Llorón de Icamole, porque cuentan que lloró tras perder esa batalla. Y fue el autor de aquella frase que se ha venido repitiendo a través de la historia: pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Y es que dicen que tenía mucha facilidad para llorar, aparte. Cuentan que una vez iban a ejecutar a alguien y el padre de fue a pedirle clemencia a Porfirio Díaz y llegó llorando, y Porfirio Díaz lo abrazó y lloró con él y le dijo: confíe usted en la justicia, y al otro día lo fusiló, igualito. O sea, no tuvo ningún problema, pero sí era proclive al llanto don Porfirio. Pero era un hombre recio, era un general, era un héroe. Antes de volverse el presidente que yo nunca diría que fue un dictador, pero después de volverse el presidente, era un súper general. Aventado, heroico. Ya grande esa anécdota que se cuenta de él, que va caminando por París y que alguien se está ahogando en el río y que se quita el abrigote, porque ya hacía un frío de esos que hacen en París, y se avienta al agua y lo rescata a sus 80 y tantos años. Habla de un tipo con una condición heroico, formidable. Creo que ese era el tipo que había que tomarlo en cuenta. Fue un hombre que también tuvo una transformación muy fuerte, de ser un participante de una guerra, ser parte de un ejército de campesinos, de haber estado en una contienda contra Benito Juárez y en algún momento haber luchado por la no reelección. Después se transforma en una especie de general afrancesado, polveado por su mujer, con muchas condecoraciones en su vestimenta, y alguien que dura 30 años en el poder. O sea que de estar luchando por la no reelección, permanece en un gobierno larguísimo. Aurora quiere también agregar su comentario. Estaba recordando que en un documental vi que cuando se fue Porfirio Díaz, cuando llegó a Veracruz para embarcar el Ipiranga, había mucha gente del pueblo que lo fue a despedir, pero lo curioso, lo que me llamó la atención es que no le cobraron ni un quinto por transportarse a Francia, porque le dijeron: general, es un honor llevarlo en nuestra embarcación. Y aparte, ya estando en Francia, él llevó una vida modesta, no de lujos, en un departamento que alquiló cerca de los Campos Elíseos, y había un parque que no recuerdo cómo dijeron que se llama, que a él le gustaba mucho ir a caminar ahí porque le recordaba su vida en el bosque de Chapultepec, esos paseos con doña Carmelita Romero Rubio, y que además en su tumba, al entrevistar a un sepulturero, dijo que en su cripta llegaba mucha gente a poner flores, a recordarle diariamente alrededor de 8 a 10 personas. O sea que tampoco está tan olvidado por allá. Oye, y estelarizó dos de las fugas porque fue prófugo también. Se fugó de la cárcel y de maneras, son de las fugas que más se han mencionado en la historia por la audacia con que se fuga de las cárceles. Por ahí, Servando Teresa de Mier, Porfirio Díaz, Pancho Villa, sí. Madero de San Luis,
Obregón también cuando... Obregón, de ferrocarrilero. Exacto, también era otro. Que sale precisamente el que lo ayuda a fugarse es Margarito Ramírez, que lo disfraza de ferrocarrilero y se lo lleva en tren hasta Acapulco. Sale por Cuernavaca y de ahí se lo lleva a Acapulco y después pues iba a llegar a ser presidente, y Margarito 3 veces gobernador de Quintana Roo y una de Jalisco nada más. Se aventó 18 años de gobernador. Oye, y cinematográficamente también dejó huella, porque recuerdo películas, ¿no? De bailando. Yo bailé con Don Porfirio, en tiempos de Don Porfirio, como que vea una parte de la sociedad que de alguna manera sintió mucho el que lo hubieran sacado. Obviamente la parte social alta, ¿no? La que tenía poder, la aristocracia, porque el pueblo, pues yo creo que dio las gracias de que ya lo hubieran sacado del país. Pero ¿cómo quedan esas películas de que todavía había quien lo anhelaba, quien sufría porque lo hubieran sacado? Y a Bustillo Oro le tocó vivir esa época y conocer a los que lamentaban la salida de Don Porfirio. Y pues varias películas de Joaquín Pardavé, Fernando Soler, que lloran ahí esa partida. Permítame. Que si quieren oír a Don Porfirio Díaz, Venga. un mensaje de ultratumba. Sí, es que hay un documento audible muy curioso en donde Don Porfirio envía un saludo a un inventor, pero ahí vemos la aparición en películas, su recuerdo en cintas referentes a la época de aquellos teatros de fantasía y su incorporación a la modernidad grabando un mensaje. Es curiosísimo. A ver, escuchemos, compañeros de producción, a Don Porfirio Díaz en su propia voz. Chapultepec, agosto 15 de 1909. Señor Tomás A. Edison. Orey, estimado y buen amigo, me refiero a su grata 8 de julio. Yo también, como usted, recuerdo con placer el tiempo aquel en que tuve la satisfacción de conocerle y conocer sus atrevidos experimentos, haciéndome partícipe de su fe inquebrantable en el grandioso porvenir de las ciencias físicas. Fue allá en su patria, en los primeros días de la luz eléctrica en Nueva York, y desde entonces presentí en usted al héroe del talento, al triunfador del trabajo, al que más tarde habría de someter a disciplina el fuego arrebatado por Franklin a los cielos para perpetuar acá en la tierra, en sus maravillosos aparatos fonográficos, la cariñosa voz de los seres amados, reproduciendo todos los ritmos, todos los acentos y todas las modulaciones del lenguaje humano. Me es grato complacerle porque tengo en muy alta estimación a los grandes benefactores de la humanidad y usted es uno de ellos, porque usted ha creado nuevas fuentes de felicidad, de bienestar y de riqueza para el género humano, utilizando las más poderosas fuerzas conocidas: luz, electricidad, trabajo y genio. Su amigo, que con orgullo estrecha su mano, Porfirio Díaz. Qué curioso está eso. Tiene un concepto muy interesante sobre los aparatos tecnológicos del futuro y la conciencia de la posteridad. Eso era muy interesante en él. Sabía perfectamente que la posteridad era muy importante y por eso dejaba huella, por eso pedía que lo seguía la cámara, por eso grababa mensajes, por eso se producía como un personaje más que como un ser humano. Eso es lo que creo que tiene, una conciencia de extender su tiempo. Era muy águila. Sí, sin duda. Como decimos nosotros. Víctor Salinas.
¿Ya no servirá el Ipiranga? Digo, para que todos aquellos que dijeron que si ganaba ANLO, se irían de México. No estaría mal. Se hundió hace mucho. Pero la mayor parte cambian de opinión. Ay, yo solo pido que una de las que lo dijo muy enojada, ella sí nos lo cumpla. ¿Quién? Por favor, Laura Bozzo. Pues hubo varios, yo también. A ver qué les pasa ahora, ¿no? A ver qué hacen ahora. Mariana Ledesma, de Andalucía. Manelik, en México siempre se ha dicho que Porfirio Díaz fue un dictador. ¿Puede haber una comparativa con Francisco Franco? Me gustaría saber tu opinión. Gracias. No, Franco sí fue un dictador. Permíteme, Reina, no me acuerdo. Pero brutal. Claro. El número de víctimas que causó ya en el poder Franco, comparado con el de Porfirio Díaz, supera por el orden de 100 veces. Y por lo menos Díaz hacía yo no sé si el espectáculo, pero decía, va a haber elecciones y órale, vamos a entrarle, y competía. Sí. De alguna manera, bien o mal. Y la diferencia brutal, o la más grande, es Porfirio Díaz un día entendió. Esto se va a poner peor. Y yo ya me voy. Ahí está. A ver, ahí está el arpa, tóquenla. Yo ya no quiero, mejor me voy. Y te dio ese cambio de una manera suavecita. Fue cuando dijo del tigre. Lo quieren liberar. Él fue el primero que hizo esa referencia. Sí, entonces creo que tenía una conciencia y un amor a su país. Un hombre que dice, ay, nos vemos y yo ya me voy. Sí. Habla de su grandeza. Y al otro hasta la muerte fue lo único que lo pudo quitar. Sí, y además Franco recibe un país agrícola y entrega un país agrícola. Porfirio Díaz recibe un país agrícola y entrega un país industrializado, con acero, ferrocarriles, con una serie de industrias que luz, ya quisiera teléfono. Cualquier... es exacto, red de luz, red de teléfono. Todos los avances que había en el mundo los trajo. Y Franco no. Al revés. La principal diferencia es que Franco se apodera del gobierno a sangre y fuego, a mucha sangre. También Aurora quiere agregar lo siguiente. Nada más del Ipiranga, que también sirvió para transportar a Victoriano Huerta al exilio, pero fue hundido el barco en 1950. Sí. Había otro muy famoso, el Marqués de Comillas. ¿En qué lucha? ¿En qué época? Pues y nada, posteriormente, porque sí tuvo que ver con viajes a Europa desde Veracruz durante los años 20 y 30. Humberto Salazar Obando, 43 años en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. En el tercer año de su sexenio, en una ocasión, le estaban cortando el pelo a José López Portillo. El peluquero le dice, señor presidente, ¿no le gustaría pelarse como don Porfirio? ¿Cómo? ¿En barco y por Veracruz? Contestó. La Fototeca Nacional, la colección Archivo Casasola. La adquisición tuvo lugar en 1976, cuando Luis Echeverría encargó al Instituto de Antropología e Historia su custodia, investigación y difusión. La compra fue materializada el 23 de marzo de ese año, mediante un contrato suscrito por la dirección del instituto y los Casasola. Y el otro testimonio, Memorias de un Mexicano, documento de 1950, con muchas imágenes cuya autoría debe atribuirse a varios cineastas. El mérito de Salvador Toscano
fue reunir durante años material fílmico dándole secuencia histórica. Lo estamos recomendando tanto uno como el otro, porque son formas de allegarse a nuestra historia.